Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a una emisión de su programa Ultimátum Jurídico, en una edición más de este año 2020. Este es el segundo programa que hacemos aquí en el diario Ultimátum y el día de hoy traemos un tema bastante importante, un tema bastante relevante, un tema que sobre todo a las señoras y a los incumplidos pues también les interesa, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy de el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues es cuando una persona deja de proporcionar, cuando el hombre, ¿sí? Cuando el hombre o la mujer deja de proporcionar alimentos a sus hijos, ¿verdad? Hay ocasiones en que los menores de edad, ha habido casos donde los menores quedan viviendo al lado del padre, pues del hombre, ¿no? No es muy común de que el hombre demande a la mujer, ¿verdad? Regularmente, en la mayoría de los litigios en lo que respecta a alimentos, regularmente es la mujer la que demanda al hombre, ¿no? Pero cuando el hombre le quedan los hijos y la mujer también percibe un salario, trabaja y todo, y se niega a darle alimento a sus hijos, el hombre, quien tiene legalmente el derecho de la custodia de sus hijos, pues puede ejercitar una acción legal en contra de la señora, ¿verdad? Para que la señora se obligue a proporcionar alimentos, ¿verdad? Porque si hablamos en términos de lo que establece la ley, dice que la obligación de proporcionar alimentos es de ambos, tanto el hombre como la mujer, no necesariamente o obligatoriamente nada más del hombre, es de ambos. Por ello es muy importante que usted escuche y nos vea este programa, y aquí les vamos a explicar todas las preguntas que usted desee realizarnos. Con mucho gusto nosotros podemos orientarle, ¿verdad? Para hablar de este tema me acompaña como siempre el maestro José Romeo Álvarez. ¿Cómo está, Romeo? Muy buenas tardes, bien. Pues aquí saludando a nuestros seguidores ahí en redes sociales de nuestro diario Ultimátum, quien nos da la oportunidad de este espacio, ¿no? De su programa Ultimátum Jurídico. Realmente el tema de hoy es un tema muy recurrente, es un tema que es de los que en caso de una ruptura de una relación familiar es el que se hace valer, ¿no? Independientemente o aparte de también, son dos casos muy frecuentes en este caso de ruptura de una pareja, que es la custodia de los hijos y los alimentos. En cuestión de cómo se puede fijar los alimentos o quién tiene derecho a los alimentos, pues la ley establece que tiene derecho tanto el hombre como la mujer. El que se sienta o pretenda sentirse abandonado respecto de esta obligación es una obligación de asistencia familiar, de asistencia de alimentos, así ya el Código Penal. Debemos explicar que es por dos vías. Una es la vía familiar y la otra es la vía penal. Independientemente de cualquier situación que sea, pueden optar por estas dos vías, o inclusive simultáneamente pueden hacer valer las dos vías de forma simultánea, porque se persiguen situaciones diferentes. ¿Quiénes son los que tienen derecho a los alimentos? En cuanto a los hijos, pues el cónyuge, ya sea hombre, papá o mamá, quien se queda bajo la custodia de estos menores. Esta persona es la que tiene todo el derecho de hacer valer a través de un juicio del orden familiar, controversia del orden familiar, o por la vía penal, para que obligue a la persona que se ha desobligado de ese derecho, ¿no? De esa obligación que tiene, el derecho que tienen los niños y la obligación que tienen de proporcionar alimentos. Partiendo de esto, pues el Código Penal en su artículo 191 establece realmente que tiene el derecho el cónyuge, la concubina o el concubinario, cual sea relativamente hombre o mujer, quien tiene el derecho
de exigir el cumplimiento de esta obligación. Así también aquellas otras personas que se sientan con derechos también, como puede ser papá, el papá de un deudor alimentario, los hijos o cualquier otra persona, también hasta el abuelo, de forma ascendente o descendente. Tanto hay obligación de proporcionar alimento a los padres, como el padre también tiene todo el derecho de exigir alimentos de sus descendientes, en este caso de sus hijos. Partiendo de este caso, cuando la persona incumple con esta obligación, es cuando se hace valer todo este derecho, sea, repito, por la vía familiar o por la vía penal. Regularmente nuestra sociedad, las personas que acuden a los juzgados de carácter familiar a tramitar este derecho en cuanto al pago de una pensión alimentaria, pues muchas personas lo conocen como un juicio de alimentos, ¿verdad? Efectivamente, en la vía familiar, en la vía civil, pues sí hablamos de un juicio de alimentos, pero en materia penal hablamos del incumplimiento de los deberes, de las obligaciones de familia, ¿verdad? Ajá. Es ahí donde se contempla ya una figura penal. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí para que nuestro auditorio sepa y conozca la diferencia en por qué nos vamos en una vía civil y por qué nos vamos en una vía penal? Yo quiero decirle a nuestra audiencia que cuando el esposo o los esposos tienen un trabajo estable, reconocido, trabajan en dependencias públicas, federales, estatales, municipales, o dependen de una empresa transnacional o de una empresa legalmente constituida con todos los deberes de la ley. Entonces, para nosotros los abogados, cuando llega una clienta a pedirnos nuestra asesoría para que le den alimentos a sus hijos, pues nosotros preguntamos si trabaja, es maestro, trabaja en alguna dependencia o en alguna empresa, ¿no? Si ese fuera el caso, pues nosotros recomendamos y nos vamos por la vía de una pensión alimentaria en la vía familiar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque como se trata de alimentos, el juez inmediatamente protege este derecho, inmediatamente les da los alimentos a quien lo reclama y se giran los oficios, se hace la retención del salario del trabajador y se le pone a disposición de la acreedora, ¿verdad? Pero siempre y cuando haya institución o empresa a quien girarle los oficios, pues para que se pueda someter el presunto demandado a una obligación de los descuentos formales, ¿verdad? Eso es lo que nosotros recomendamos cuando encontramos que efectivamente tienen un trabajo estable. Pero cuando no hay un trabajo estable y llega el paciente y nos dice, oiga, licenciado, lo que pasa es que pues ya fuimos al juzgado familiar y mire, ya lo mandaron a citar, ya fuimos a todas partes y él no acerca, él no quiere, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay a dónde someterlo para los descuentos. Y esto nos pasa frecuentemente cuando el deudor alimentario trabaja de taxista, carnicero, mecánico, jalatero. O a veces cuando no se le puede comprobar sus ingresos. O cuando trabaja por su cuenta y no se le puede comprobar. Entonces, muchos dicen, bueno, pues a mí no tienes nada como comprobar y por lo tanto solamente te voy a dar No se puede comprobar en cuanto a la obtención de los ingresos, pero sí se sabe que sí obtiene ingresos suficientes, claro, para cumplir con esa obligación. Es cuando, como esta es una acción que es opcional, puede irse uno por la vía familiar, de carácter civil, sin que se vaya a una cárcel, ¿no? O por la vía penal. Sí. Pues lo optativo en el caso de que cuando tienen un empleo fijo a través de gobierno o cualquier otra institución, inclusive de carácter privado, pero es una empresa, como decía, legalmente constituida, pues tiene todas esas prestaciones. Claro. Y al girar el oficio, pues ahí informan cuánto realmente es lo que gana, ¿no? Pero en el otro supuesto es ahí lo grave, lo delicado, ¿verdad? Es ahí donde nosotros
como abogados expertos en la materia, bueno, recomendamos que si ya agotó todo y no hay forma como obligarlo a que pague la pensión, pues entonces nos vamos a las instancias penales, ¿no? Sí, así es. A demandar el incumplimiento de los deberes alimentarios. Y aquí para todos aquellos deudores irresponsables, ¿no? Que no les gusta dar la pensión, déjeme decirle que cuando nosotros accionamos en contra de ellos en la vía penal, no solamente viene el problema que los vamos a meter a la cárcel, o sea, que van a estar privados de la libertad, sino que también van a pagar todo lo retroactivo que dejaron de pagar. Por la vía penal. Por la vía penal, como una reparación del daño, la ¿no? famosa reparación Entonces, del daño. que no digan, no, pues no. Miren, si al juez le acreditamos que ustedes dejaron de pagar determinado tiempo, el juez los va a condenar a una reparación de daño, y para que obtengan la libertad es necesario que reparen el daño, todo lo que dejaron de pagar. Aquí se lo vamos a explicar todo como lo establece el código pues al respecto de eso, el artículo 192 del Código Penal para el Estado de Chiapas precisamente establece eso, establece las penas, ¿no? La pena por el incumplimiento de la obligación de asistencia familiar, o sea, dejar de pasar los alimentos, tiene una pena de 2 a 6 años de prisión. Y como reparación del daño también, que es parte de la pena, la reparación del daño, tiene que pagar todos los meses adeudados y garantizar las pensiones futuras, las subsecuentes, sí, debidamente garantizadas, para efectos de que de que él cumpla con toda esta pena que le están imponiendo, ¿no? Y a diferencia que en el juicio familiar empieza a correr a partir de la presentación de la demanda. Sí. Hay que tener muy en cuenta mucho esto. Para ser efectivo o para decir que yo tengo derecho a alimentos, no basta nada más la ruptura de esa relación de pareja, ¿no? La desobligación, sino que tiene que hacerse a través de un juicio por la vía familiar o mediante una querella por la vía penal, y que sea declarado por parte de la autoridad, de parte del juez a quien se está sometiendo esta controversia. Porque no basta decir, no, que tienes obligación de pasarme una pensión. Y por allí también el deudor alimentista, la persona que está obligada, pretende cumplir con una consignación, una simple consignación, o dárselo en efectivo a la persona. Con eso no está cumpliendo con su obligación, claro que legalmente. No. Es importante resaltar aquí, audiencia que nos ve, que cuando alguien incurra en esta conducta de falta de pago y el juez los condena, no solamente el juez los va a condenar a una reparación del daño, también los puede condenar a la pérdida del derecho. El derecho de familia. De familia. De convivencia. De convivencia y familia. Todo lo que abarca el derecho de familia. Y si aún es grave y hay negativa, etcétera, también puede haber el derecho de la pérdida de la paternidad, ¿verdad? Entonces, eso lo establece el código. Creo que tenemos ya comentarios en producción, por ahí. Matías Córdoba, Lick. Adelante. Cuando el papá da pensión, cada cuánto le corresponde y cada cuánto le corresponde ver sus hijos. Bueno, ahí hay dos figuras jurídicas distintas, ¿verdad? El pago de la pensión y el derecho de convivir con sus hijos. La pensión se tasa de acuerdo a la posibilidad del que tiene para darlos, qué capacidad tiene para darlos, y de acuerdo a la necesidad de quien lo reclama. Le pongo ejemplos. Una familia que tiene la esposa y 5 hijos, porque se da el caso que hay hasta más. Entonces, ahí el juez va a ver, bueno, del 100% está la esposa y los 5 hijos, pues mínimo le va a fijar un 60%, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque son 5 hijos. Del 60% van a comer sus 5 hijos y su mujer. A veces los acreedores se molestan. Dicen, no, ¿por qué tanto? Entiende que del 100%, si son 5 hijos, están comiendo 7 personas, y tú con el 40% que te queda, solamente va a comer una persona. Eso es en cuanto a la forma como tasar la pensión. No hay una cantidad. La ley no fija, no establece. Es de acuerdo a la posibilidad. Es proporcional. Y es proporcional. Y ahora,
En cuanto a la convivencia, si está pagando la pensión, pero no lo pidió, entonces tiene que intentar una acción distinta de convivencia de familia para que él pueda convivir con sus hijos, porque la pensión alimentaria, como su nombre lo dice, es únicamente reclamación de pago de pensión alimentaria. Alimentos. Y nada más. Aquí al respecto de esto, de este comentario que nos hace, muy amablemente nos hace aquí nuestro seguidor, son figuras totalmente diferentes, como bien lo dice. Los alimentos es únicamente cuestión alimentos. Sí. En cuanto a la convivencia, ahí no se toma de que como yo estoy cumpliendo, tengo también el derecho de convivir o visitar a mis hijos. Claro. Este derecho de convivencia cuando se trata de menores de edad, ya más se establece, así están las jurisprudencias, legislaciones, en cuanto al derecho que tiene ese menor de convivir con sus padres, con sus sí. progenitores. Sí. No tanto el derecho del padre o de la madre de convivir con los hijos, sino es el derecho que tiene todo menor, de acuerdo a la protección superior del menor y los jóvenes, de convivir con sus progenitores. Desafortunadamente, cuando hay un conflicto de este carácter en materia de pensión o de convivencia o de divorcio, pues los primeros que salen afectados son los niños, porque son los escudos de los padres, ¿no? Lo ponen ahí a los niños, pues sí, para que les inducen, sabes que no vayas con tu papá, no vayas con tu mamá, cuando los niños, pues qué culpa tienen, ¿verdad? Esperamos de que hayamos aclarado la duda ahí de nuestro... la persona que estaba haciendo la pregunta. ¿Qué más tenemos, producción? Esteban Molina, si tengo solo un niño, ¿cuánto corresponde dar de pensión? De acuerdo a la posibilidad y a la necesidad, ¿verdad? Va a depender cuánto ganas, porque si ganas 1,000 pesos, no es lo mismo que ganes 1,000 a que ganes 10,000 o 15,000 o 30,000 pesos. Es muy importante el salario que devengas, ¿verdad? Porque hay muchos profesionistas que ganan muy bien. Por ejemplo, los maestros tienen sueldos muy... Del 40 para arriba. Sí, desfasados, ¿no? 60, hay maestros que ganan 8,000, 14,000, 30,000, hasta 60,000 pesos si son jefes o supervisores. Entonces ganan mucho. Y al respecto a eso es la proporción que deben pagar. Sí. Pero al respecto también es muy importante aclarar este tema. A veces esto es un juicio. No olvidemos, en un juicio, por ejemplo, de carácter familiar, de entrada, el juez tiene toda esa discrecionalidad, esa facultad de fijar de forma provisional un monto, un porcentaje de acuerdo al sueldo que percibe esta persona. Y en definitiva puede variar, puede aumentar o disminuir. No solamente depende de la forma, de la necesidad que tenga el acreedor, también depende mucho de la astucia o más que nada del conocimiento de las pruebas que aporte en la defensa de esta persona. Ahí el abogado juega un papel muy importante para la defensa de bajarle o permitir que se suba ese porcentaje que de primera mano le fijaron. Definitivamente. ¿Qué más tenemos, producción? Daniela Zárate, ¿y si dejo de pagar porque quedo sin trabajo, qué pasaría? ¿Daniel o Daniela? Daniela. Mujer. Ok, si dejas de pagar, si quedas sin trabajo, eso no es, ¿cómo te dijera? Si quedas sin trabajo, eso no es garantía de que no debes de pagar. O sea, tú tienes que informarle al juzgado que fuiste liquidado y que dejaste de trabajar, pero eso no te da el derecho a que porque no estás trabajando no vas a cumplir. Tienes que cumplir con tu obligación, aunque no sea en la proporción que te fijó el juez, pero sí tienes que cumplir, ¿verdad? Le tienes que informar al juez que fuiste liquidado, que dejaste de trabajar. Eso es muy importante, ¿verdad? hacer del conocimiento al juez que si ya fijó una pensión, bueno, me quedé sin trabajo. Hay un término, hay un término ahí perentorio para que efecto de que conseguir un nuevo trabajo y de acuerdo a lo que le vayan a pagar es lo que va a justificarle al juez que quedó. Y cuando tengas el nuevo trabajo, también infórmale al juez que ya estás trabajando para que giren el oficio a la otra empresa donde estás trabajando y continúe el porcentaje descontándose en las formas como estaba ordenado a un principio, ¿verdad? Entonces, el simple hecho que quedes sin trabajo no te da el derecho
de dejar de comer, que tus hijos queden sin comer. Tienes que darle alimentos. Aquí se da el caso también parecido, ¿no? Por ejemplo, el que le fijan una pensión bastante elevada y dicen, bueno, pues ya me queda casi nada para sufragar mis gastos, tanto personales, pero alega de que tiene otra pareja y con la cual tiene también procreado a hijos. Pues a veces una ocasión me tocó a mí que la juez le dijo, pues trabaja un poquito más, consíguete otro trabajo para que puedas cumplir con todas tus obligaciones. Hay muchas, y es correcto esa muchas personas que toman un criterio muy equivocado, ¿no? Cuando les llega el oficio a sus trabajos y les da el juez regula una pensión de un porcentaje alto, muchos renuncian al trabajo, ¿verdad? Como diciendo, con renunciar me quito la obligación. ¿Verdad? Es ahí donde pueden optar por la vía penal. Y eso no es cierto, señores. Si ustedes renuncian al trabajo por no cumplir la pensión, cuidado, está el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y es por la vía penal y se van a ir a la cárcel si dejan de pagar la pensión, ¿verdad? Eso no es garantía de que porque no tengan trabajo, porque renunciaron, no es garantía de que no van a cumplir. Tienen que cumplir, y no lo digo yo, lo dice la ley, ¿verdad? Y muchas gentes que han atravesado por estos problemas, pues han ido a la cárcel por falta de asesoría o por un criterio o por una asesoría equivocada. Mal equivocada. Sí, totalmente equivocada. ¿Qué más tenemos, producción? Morales Pacheco, tengo un primo de Villaflores y tiene 2 niñas. Ahí cómo procede la pensión. Pues igual, de acuerdo a su sueldo, ¿no? Entonces, es importante aquí cuánto gana y en base a eso le van a descontar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no podemos comparar el salario de un ejecutivo de una empresa que ganan hasta 70, 80 mil pesos o al salario de un chofer que gana 6 mil pesos. Entonces, vamos a suponer que le fijan el 30% de los 6 mil pesos son 2 mil pesos. Sí, claro. Pero de los 70 mil pesos son como 15 mil pesos, 20 mil pesos. O sea, es proporcional de acuerdo a su salario. Es proporcional a lo que gana el que está obligado a proporcionar estos alimentos, claro, y de acuerdo a la necesidad de quien deba recibirlos. Bueno, agradecemos a nuestra audiencia. ¿Qué más tenemos, producción? Cristo Moreno, buenas tardes. Yo tengo un primo de Villaflores que tiene hijos regados y no da pensión. ¿Qué pasaría? Pues ahí está está latente. Ahí está latente lo que estamos platicando, ¿no? Está latente. La señora que está sufriendo este agravio con sus hijos, o las mujeres, ¿no? Porque hay muchos que tienen muchos hijos, ¿verdad? Entonces, cada señora con su hijo, pues tiene libre el derecho de irlo a acusar penalmente, ¿verdad? A mí me tocó ver un asunto similar donde 3 mujeres acusaron a una persona y a las 3 les tuvo que pasar la pensión. Sí. Porque las 3 le salió auto de formar prisión en aquel tiempo, orden de aprehensión, y fueron condenados. Pero también da el caso, ¿no? Así como de poquito medio chusco, de que también una sola acreedora alimentaria, en este caso una mujer, que tuvo 4 o 5 hijos con diferente persona, a los 5 los demandó. Exacto. Y de los 5 obtiene un beneficio económico. Y de eso ¿Y es legal? Es legal, claro. ¿Es legal? Yo conozco personas que son de diferentes papás y diferentes hijos, sí. Entonces y a los 5 los tiene demandados, ¿verdad? ¿Te imaginas? El 15-20% y se casa con puro médico, porque gana puro médico. Creo que estamos hablando del mismo caso. Bueno, está bien. Vamos, ¿qué más tenemos, producción? Sara Maldonado, mi hermana Rosa Elena no le han dado pensión, ¿qué puede hacer? Pues que vaya con nosotros, que nos busquen a Bogarret. Estamos ubicados en Novena Sur Poniente 121, aquí en zona centro, y nosotros con mucho gusto le asesoramos para que pueda obtener su pensión alimentaria, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos ubicado al presunto, porque también pasa el caso, Romeo, de que muchas veces han ido a la oficina y que se van, están en Estados Unidos y no hay cómo ubicarlos, ¿verdad? Y a veces dicen, es que quiero pensión, pues sí, pero ni tú sabes dónde está, pues menos el abogado. Entonces aquí tenemos que ubicar primero a ¿Por qué se le tiene que notificar? Al presunto, porque tenemos que notificarlo, o a extremos tenemos que ir con la autoridad de detenerlo para recluirlo en una prisión, ¿verdad? Entonces
tenemos que tenerlo ubicado para que podamos obligarlo y someterlo a que le dé una pensión. Hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que abarca los alimentos? Los alimentos es una forma de decirlo de forma general. Sí. En cuestión de alimentos no se refiere a la comida. Nada más a la comida, no hay. Es vestido, inclusive hasta el esparcimiento. Vestido, calzado, educación, medicamentos, gastos extraordinarios. Sí, claro. Por ejemplo, ¿hasta dónde está el derecho de poder pedir alimentos? La ley dice que los mayores de edad pues ya son por su propio derecho, ¿no? Claro. La obligación es hasta los 16 años, tratándose de menores, ¿no? Hasta los 16 años. Y posteriormente a los 18 años, posteriormente a los 18, todas aquellas personas que son incapaces, que tienen alguna incapacidad o discapacidad por ahí, de hacerse llegar sus propias subsistencia, tienen todo el derecho de demandar, aunque sean mayores de edad. Tratándose de estudiantes, personas que están estudiando hasta que finalicen la educación universitaria y obtengan el título correspondiente. O extremos hasta los 25 años. O extremo hasta los 25 porque a veces tienes 30 años y dices que quiero seguir estudiando. No, mi preparatoria, ¿no? Y quieren que el papá lo siga manteniendo y ya tiene 25, 30 años. Ha habido casos también. Sí, porque a veces por negligencia de la propia persona ya mayor de edad que lo estudió y todavía no se titula, pero ya pasó 30, tiene 40 años y no está titulado por ese hecho. Claro. No se le va a seguir pasando. Bueno, vamos con más preguntas de producción. Nos quedan 2 minutos. No, ya nada, Lee. Nos quedan 2 minutos. ¿No hay datos? No, ya, Lee. Ok, ¿qué tiempo terminamos? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, ya minuto y medio. Ya minuto y medio, ¿verdad? ¿Con qué cerramos, maestro? Pues aquí algo muy importante. ¿Cómo se va a perseguir tratándose de este delito por la vía penal? Por querella cuando se trata, quien reclama la pensión es la esposa o la concubina, okay, o viceversa, el cónyuge o el concubinario, ¿no? Y de oficio es cuando es contra el sujeto pasivo, en este caso quien resiente okay, este abandono de los alimentos, quien tenga la obligación, el deudor alimentario directamente, que puede ser los hijos. Nos quedó mucho material, maestro, y creo que a nuestra audiencia también le quedó muchas dudas. ¿Qué te parece si lo comentamos la próxima semana? No sé, continuamos con este tema aquí en el programa. Sí, porque hay mucho tema todavía que tratar. Bueno, pues cualquier cosa, nuestro teléfono es el 961-7080-680, ¿verdad? Y quiero aprovechar este espacio de ultimátum jurídico para hacer un extensivo agradecimiento a las autoridades del gobierno del estado, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, al señor fiscal general del estado, don Jorge Luis Llaven Abarca, por la decisión que tomaron para llevar a cabo el desalojo de la finca Los Gatos Fracción, ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero, y que fue desalojada el día 11 de enero, ¿verdad?, por instrucciones de las autoridades del estado, por la mesa de seguridad. Sinceramente, señores, a nombre de los propietarios de esta finca y en nombre propio, queremos agradecerles por todo el apoyo y por todas las atenciones que tuvimos de parte de las autoridades para que se llevara a cabo este lanzamiento, esta ejecución, y ya están los dueños en posesión de sus propiedades. Reconocemos pues y que se siga garantizando el derecho de la posesión a sus legítimos propietarios. Enhorabuena, señor gobernador, muchas gracias, señor fiscal, y a todos ustedes y las demás autoridades que intervinieron, las fuerzas de seguridad y todas las policías que acudieron al apoyo para llevar a cabo el desalojo de esta finca. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde en una emisión más de su programa Ultimátum Jurídico. Su amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Gracias, maestro. Gracias.